Hola a todos, muy buenas noches. En este video vamos a explorar algunos conceptos fundamentales sobre cómo citar y cómo dar formato a documentos académicos. Vamos a hablar sobre qué es una cita, los tipos de citas, cómo dar formato a títulos, tablas y figuras, cómo referenciar correctamente y finalmente vamos a conocer la diferencia entre qué es una bibliografía y qué es una referencia. Vamos a comenzar. Mi nombre es María Edith Sierra Martín, curso el cuarto cuatrimestre del doctorado en educación por la Universidad del Sur. Vamos a iniciar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es la guía práctica para citar y referenciar según el estilo de la Asociación Americana de Psicología APA 2020? Bien, este documento es una herramienta muy valiosa que nos va a ayudar a entender cómo citar correctamente y presentar nuestros trabajos académicos de acuerdo con las normas APA. Además, está elaborado con el propósito de facilitar el aprendizaje y la correcta utilización de este estilo de citación. Pero, ¿qué es una cita y cuántos tipos de cita existen? Bien, una cita es una referencia a una fuente externa que se utiliza para respaldar ideas, argumentos o datos en un trabajo académico. Es fundamental porque permite al lector verificar la autenticidad de la información y da crédito a los autores originales. Existen principalmente dos tipos de citas. Tenemos aquí las citas textuales y las citas parafraseadas. Las citas textuales reproducen exactamente el texto de la fuente y se utilizan comillas para diferenciarlas. Es importante incluir la página exacta de donde se extrajo la cita. Las citas parafraseadas, en este punto, aquí se reescribe la idea original con nuestras propias palabras, pero se sigue dando crédito al autor original. No se necesita citar la página exacta, pero se debe mencionar la fuente. Ya sea una cita textual o una parafraseada, puede ser narrativa o entre paréntesis. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, la cita narrativa, cuando el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis, también conocidas como citas basadas en el autor o con énfasis en el autor. Otro ejemplo son las citas entre paréntesis, cuando el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis, también conocida como citas basadas en el texto o con énfasis en el texto. Entonces aquí vemos claramente dos ejemplos de cómo citar al autor en ciertos documentos. Además, dentro de estos tipos de citas pueden existir las citas de más de 40 palabras. ¿Cuáles son las características de este tipo de citas? Estas citas se utilizan cuando una cita textual tiene más de 40 palabras. Otra característica es que se coloca en un bloque de texto separado del párrafo principal sin comillas. Se sangra toda la cita a 1 pulgada. Desde el margen izquierdo. Entonces, la cita también se escribe a doble espacio sin sangría en la primera línea. Y como última característica es que al final del bloque se coloca la cita entre paréntesis con la página de donde se extrajo. Entonces, aquí abajito tenemos un ejemplo claro de cómo citar una información que nos interese de esta manera. Entonces, cuando querramos citar más de 40 palabras. La siguiente sería la cita de menos de 40 palabras. Las características es que se utilizan comas para indicar que el texto ha sido tomado directamente de otra fuente. También se incluye dentro del párrafo principal y al final de la cita se coloca la referencia entre paréntesis. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de cómo citar. Las siguientes son las citas parafraseadas. Las características es que estas no se usan comillas, ya que la idea ha sido reescrita con palabras propias. También se debe dar crédito al autor original mencionando su nombre y el año de publicación. No es necesario incluir el número de la página, aunque se puede agregar para mayor claridad. Aquí también abajito podemos observar un claro ejemplo de este tipo de citas. A continuación, podemos observar también las citas de una cita, también conocidas como citas secundarias. Entre sus características de la primera es que se utilizan cuando no se ha podido acceder a la fuente original, pero se cita a través de otra fuente que la menciona. También se menciona primero al autor original y luego se indica que la cita fue tomada de otra fuente. Aquí abajito también vemos un ejemplo de este tipo de cita.
La siguiente es la cita de comunicaciones personales. Entre sus características está que se utilizan para referenciar información obtenida de una comunicación directa, como entrevistas, correos electrónicos, conversaciones, etcétera. También incluyen la lista de referencias al final del documento para que no sean recuperables. También se menciona el nombre del comunicador, la forma de comunicación y la fecha en la cita dentro del texto. Entonces, aquí también en la parte final podemos ver un ejemplo de este tipo de cita de comunicación personal. Ahora, ¿cuáles son los formatos de títulos? Pasando a otro tema, podemos ver que las características de este tipo de formatos son que los títulos se escriben según el estilo de citación que se está utilizando, como APA, MLA o Chicago. En general, los títulos principales suelen ir en negrita y centrados, mientras que los subtítulos pueden estar en cursiva o con una menor gradación de tamaño y alineación. Es importante mantener la consistencia en todo el documento. Los títulos no se escriben con mayúsculas sostenidas, se escriben solo con mayúscula inicial o donde corresponda, como en los nombres propios. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de estos títulos según el nivel. Podemos apreciar que hay 5 niveles y tenemos un ejemplo de cada uno. Entonces, si podemos mencionar aquí, por ejemplo, el título del nivel 3 indica que debe estar alineado a la izquierda en negrita y cursiva con mayúsculas y minúsculas, y este comienza con un nuevo párrafo. A continuación, vamos a responder a cómo organizar y dar formato a las tablas y figuras. Entonces, entre las características, primero, el número de la tabla debe ir en negrita. Luego, el título se ubica debajo del número de la tabla. De cada tabla, un título breve pero descriptivo. El cuerpo de la tabla puede ser de espacio simple y 1,5 o doble espacio. También debe estar alineado a la izquierda la información de las columnas, pero debe centrar los encabezados dentro de la tabla. Entonces, las notas debajo de la tabla, según sea necesario para describir los contenidos de esta tabla que no pueden entenderse solo desde el título o el cuerpo de la tabla. Entonces, aquí abajito también vemos un ejemplo de cómo referenciar este tipo de tablas cuando las queramos incluir en nuestros trabajos académicos. ¿Cómo referenciamos? Entonces, referenciar correctamente es crucial. Dependiendo del estilo de citación, se sigue un formato específico para libros, artículos, páginas web, etcétera. En general, se incluye el nombre del autor, año de publicación, título de la obra y detalles como el editor o la URL según una fuente en línea. Entonces, aquí podemos ver en 4 elementos y cómo cada elemento responde a una pregunta en particular. Por ejemplo, el título responde a cómo se llama este trabajo. Entonces, aquí podemos ver ejemplos de estos. Bien, ahora en diferencia entre bibliografía y referencias. Entonces, finalmente es importante distinguir entre bibliografía y referencias. Entonces, una referencia son las fuentes que realmente se citaron en el texto y la bibliografía incluye todas las fuentes consultadas para el trabajo, citadas o no. Entonces, ejemplos específicos de cómo referenciar diferentes tipos de fuentes según el estilo APA 7 son los que se observan aquí a continuación. Entonces, vemos cómo citar, por ejemplo, los que más comúnmente utilizamos en nuestra universidad online, que puede ser la página web. Entonces vemos que el formato es apellido, iniciales del nombre, año, día y mes, título, nombre del sitio web y la URL. Entonces aquí abajito vemos un ejemplo claro de este tipo de citas que podemos incluir en nuestros trabajos. Entonces, mantener esta distinción clara ayudará a que nuestro trabajo sea más organizado y profesional. Gracias.